Excelente día para todo programador. Previamente vimos cómo manejar arreglos. Arreglos en este caso de tipo entero donde almacenábamos los datos en cada una de las celdas del arreglo. Eso lo vimos como parte del conocimiento disciplinar de programación estructurada en las estructuras de información. Hablamos de arreglos unidimensionales con valores hardcodeados. En otro momento hablamos acerca de las variables de tipo cadena. Las variables de tipo cadena se encuentran en la introducción. Aquí en identificadores de datos simples platicamos ampliamente acerca de las variables de tipo cadena, tanto en lenguaje C como C++. Y en el caso del lenguaje C, este es el tipo de dato para las cadenas. Como parte de esa misma enseñanza vimos la entrada de datos de consola y también en otro momento estuvimos trabajando con la programación modular y hablamos acerca del paso de parámetros que nosotros podíamos mandar llamar a una subrutina y pasarle un parámetro y que ese parámetro, en este caso de tipo char asterisco, se utilizaba para el funcionamiento de esta subrutina. En esta ocasión vamos a profundizar acerca de el carácter nulo. Aquí te estoy presentando el carácter nulo. Vamos a platicar bastante de ello, acerca de cómo funciona ese carácter nulo para imprimir cadenas en lenguaje C. Hoy es viernes 29 de enero de 2021. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces, aquí el carácter nulo y las cadenas de caracteres. Tenemos aquí el carácter nulo. En el conocimiento previo, como parte del conocimiento previo, cuando estábamos haciendo escaneo de cadenas y lo depositábamos en variables de tipo cadena, te platiqué acerca del buffer de teclado. Ese conocimiento disciplinar también lo encuentras aquí donde están las variables de tipo cadena. Aquí hablo acerca de la entrada de datos y el buffer de teclado. Entonces aquí trabajando con datos hardcodeados, en este caso caracteres simples, el tipo char, almacenándolo en cada una de las celdas de este arreglo, notarás que aquí este carácter nulo es el representativo para el final de la cadena. Si yo imprimo este arreglo de chars con un printf %s, lo compilo y lo corro este programa, aquí tú estás viendo que se imprime con printf %s la cadena enero. Intencionalmente nombré a la variable enero, estamos en enero curiosamente, le di tamaño de 6 caracteres. Hemos hablado acerca del tamaño de un arreglo. Entonces, aquí, si te fijas, la celda 0 tiene la primera letra, el primer carácter, y el último carácter, pues dirías, pues se almacena en la celda 4. ¿Por qué no lo creé de tamaño 5 si yo nada más necesito almacenar pues 5 caracteres? Solamente necesito 5 caracteres para la palabra enero. ¿Por qué lo estoy creando de tamaño 6? Y es precisamente por la necesidad del carácter nulo que nosotros estamos aquí viendo este arreglo de caracteres de tamaño 6. Tú estás viendo que se está imprimiendo bien como cualquier cadena que tú pudieras hacer. Tú has trabajado con estas variables de tipo cadena con la anotación char asterisco en lenguaje C y pues te parece natural. Sin embargo, aquí te pongo una pregunta. ¿Qué pasa si en lugar de escribir la E aquí en esta posición yo escribiera el carácter nulo? Eso sería con la diagonal invertida y el 0. Diagonal invertida lo encuentras allí en tu teclado. Y entonces, aunque mi arreglo tiene 6 celdas y yo quisiera imprimir todo el contenido de ese arreglo de chars en la pantalla, lo guardo y lo compilo. Si te fijas aquí, ¿qué pasó?
El carácter nulo se encuentra en la celda 2 del arreglo. Entonces nada más está imprimiendo hasta aquí. E y N son las únicas caracteres que se imprimieron con este printf%s. Y en cuanto se vio en la memoria RAM el carácter nulo, entonces deja de imprimir. Aquí lo regresamos a la situación que tenía antes. Y aquí déjame cerrar de momento esta hoja de cálculo. Ese arreglo de caracteres que tú estás... bueno, aquí se hizo una mirruñita de ventana, qué curioso. Aquí tenemos esa variable enero y ese arreglo habrá de colocarse en la memoria RAM. Estamos pidiendo 6 celdas para la variable enero y entonces 6 celdas se van a solicitar de la memoria RAM, 6 bytes de la memoria RAM. Y si esta variable se coloca, digamos, en la dirección 100 de la memoria RAM es direccionable. Eso lo podemos platicar con mucho más detenimiento en otro momento. Cada byte de la memoria RAM, que tú tienes 4 GB, 8 GB de memoria RAM, la cantidad de gigas que tú tuvieras en la memoria RAM, cada lugar de la memoria RAM tiene una ubicación específica. Entonces esta variable enero se está colocando, digamos, en mi ejemplo, en la dirección de memoria RAM 100. Imagínate, para 4 GB tú multiplicas 1024 por 1024 y tienes 1 mega, lo multiplicas por 1024 y tienes 1 giga. Entonces imagínate los numerotes de direcciones de memoria RAM que puedes tener. Aquí lo estoy manejando con números pequeñitos. Y entonces si el arreglo de chars lo estoy solicitando aquí en la línea 6, pues suponte que se colocara en esta ubicación de la memoria RAM, en la dirección 100. Y si yo digo que quiero guardar el carácter E en la celda 0 de este arreglo, entonces aquí se depositaría ese carácter E en la dirección de memoria 100. Si yo digo que quiero guardar la N en la celda 1 del arreglo, pues esta sería la celda 1 del arreglo. Esta es la celda 0, esta sería la celda 1 del arreglo. Aquí yo te lo estoy mostrando como dirección de memoria RAM número 100, pero pues realmente, pues aquí voy a darle esto para abajo. Esta es la celda 0 del arreglo, esta es la celda 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Estas son las celdas realmente del arreglo para la lógica del programa, pero pues quién sabe en qué lugar de la memoria RAM se termine colocando esa variable. Entonces, si yo digo que almaceno la N en la celda 1 del arreglo, pues aquí se termina guardando en la celda 1 del arreglo. La posición de memoria RAM es la 101. Si yo digo que la E la guarda en la celda 2, pues así sucesivamente estos caracteres se estarían guardando y también el carácter nulo se estaría guardando. El carácter nulo se está guardando en la celda 5 del arreglo. Aquí está la celda 5 del arreglo. Aquí está su posición de memoria RAM. ¿A qué vamos con esto de las posiciones de memoria RAM? Cuando tú le dices a printf que quieres imprimir una secuencia de caracteres, un string, tú le estás dando la variable enero, pero realmente para los fines del programa lo que le estás entregando con la variable enero es la dirección de memoria RAM de donde se encuentra enero. Tú le estás diciendo aquí a printf, imprime la dirección de memoria RAM 100. Haz de cuenta que está pasando eso. Entonces, si tú le dices que imprima a partir de la dirección de memoria RAM número 100, pues printf va a imprimir esa E, va a imprimir la N, la E, la R, la O, y cuando se encuentre en la memoria RAM, en alguna dirección de memoria RAM se encuentra el carácter nulo, en ese momento deja de imprimir. ¿Sale? Eso es lo que está sucediendo con este ejemplo. Y si nosotros le ponemos aquí en la celda 0 el carácter nulo, pues entonces en la celda 2, perdón, el carácter nulo, entonces aquí en la celda 2 yo estoy diciendo realmente, cuando digo enero celda 2, yo estoy hablando de la dirección de memoria RAM de donde se encuentra enero. Yo hablo de enero y eso es equivalente a la dirección de memoria RAM 100. Y entonces si yo digo enero celda 2, pues entonces es como sumarle, aquí la suma necesito ponerle algo aquí especial para que no se vea, ahí está.
La dirección de memoria RAM 100, eso es enero. Y entonces yo quiero sumarle, lo que le estoy poniendo entre corchetes es un 2, le estoy diciendo súmale 2 y entonces pues esto va a ser igual a la dirección de memoria 102. Entonces, en la dirección de memoria 102 yo estoy guardando el carácter nulo. Pues aquí yo guardo el carácter nulo en la celda 102. Aquí le quería dar guardar, pero puse control S en lugar de control G. Entonces me está quedando este arreglo de chars configurado con esto, ¿sí? Cuando yo hablo de una variable, estoy hablando de una dirección de memoria RAM. Y cuando yo hablo de un corchete en el arreglo, ¿sí? Yo estoy diciéndole, bueno, pues a esa dirección de memoria RAM súmale cierto desplazamiento. En este caso, cada elemento de este arreglo de chars mide un byte. Entonces, pues si yo le digo entre corchetes 2, pues le estoy diciendo que a partir de la dirección de memoria 100 se desplace 2 celdas y entonces guarda en esa localidad ese carácter nulo. Y ya vimos que si nosotros corremos esto, pues vamos a tener la impresión hasta la n, porque cuando se encuentra en esta dirección de memoria 102 el carácter nulo, pues deja de imprimir. Así funciona el printf%s. ¿Sale? Entonces, dado ese conocimiento, dado eso que estamos dándonos cuenta, pues sigamos platicando un poquito más. Vamos a ver aquí un ejemplo donde yo tengo dos cadenas de caracteres, ¿sí? Dos variables de tipo char asterisco. Y entonces en una yo estoy almacenando hola espacio y en otra estoy almacenando mundo C. Fíjate lo que estoy haciendo con esta subrutina. Estoy incorporando una subrutina que recibe un parámetro de tipo char asterisco, o sea, un parámetro de tipo cadena. Si yo mando llamar a imprime y le paso esa cadena 1, pues aquí yo voy a recibir esa cadena 1 y voy a imprimirla. Aquí luego digo imprime cadena 2 y entonces esa cadena 2, ese mundo C se está recibiendo aquí y se imprimiría, ¿verdad? Entonces si tú compilas y corres este programa, pues notarás que cuando yo digo imprime cadena 1 es hola espacio, esto se está imprimiendo, ¿verdad? Se está ejecutando este printf que está dentro de imprime. Luego yo mando llamar a imprime cadena 2 y como imprimió nada más esto, pues el cursor de la consola, el prompt se quedó allí antes de imprimir la M, y cuando yo le digo imprime cadena 2, pues le estoy pasando la cadena mundo C y entonces este mundo C se imprime en la consola, ¿sí? Y pues nos quedamos aquí después de la C, a punto de imprimir algo más. Fíjate lo que estoy haciendo aquí, le estoy diciendo imprime salto de línea. Entonces le estoy mandando la cadena salto de línea, aquí se está recibiendo esa cadena salto de línea, se está imprimiendo el salto de línea, por eso se bajó, ¿verdad? Luego aquí le estoy diciendo imprime la cadena vacía. Ahí yo tengo dos dobles comillas y no tengo texto escrito. Pues si te fijas no hay efecto de eso, no se ve. Ya estábamos en la segunda línea, después del salto de línea, y yo le digo imprime nada, pues no imprime nada. Y si yo luego le digo que imprima carita feliz, salto de línea, pues aquí está carita feliz, salto de línea. ¿Sale? Si tú le quitas este salto de línea, pues este texto saldría aquí arribita, saldría aquí arribita en esta posición, una fila arriba. ¿Sale? Entonces, comprendiendo cómo va pasando esto, entonces vamos a echarle un ojo a cómo se estaría colocando esas cadenas en la memoria RAM. Si hablamos de cadena 1, pues la cadena 1 va a ocupar un lugar en la memoria RAM, ¿sí? Que si nosotros decimos que cadena 1 es hola espacio, pues ese hola espacio en algún lugar se tiene que almacenar. Se va a almacenar en algún lugar ese hola espacio. Voy a poner aquí con guión bajo el representativo del espacio. Y para toda cadena hardcodeada, toda cadena que tú escribas entre dos dobles comillas, así hardcodeado en código fuente, pues resulta que automáticamente el carácter nulo
se coloca también en la memoria RAM. Cuando tú hablas de la variable cadena 1 que dice aquí va a ser hola espacio, pues aquí tienes hola espacio y toda cadena debe terminar con carácter nulo. Luego estás diciendo aquí que quieres una variable llamada cadena 2 y que tenga este contenido, mundo C. Bueno, pues cadena 2, mundo C se va a colocar en algún lugar de la memoria RAM, incluido el carácter nulo. Cadena 2, si te fijas, su ubicación de memoria RAM es la dirección de memoria 106. Cadena 1 está en la dirección de memoria 100. Podemos imaginar que el sistema operativo coloca la información en donde considera apropiado y que para nuestra suerte pues estuvieran estas cadenas en estas ubicaciones para poder platicar cosas concretas, ¿sale? Entonces cuando yo le mando, le digo aquí imprime cadena 1, ¿sí? Realmente a imprime, ¿qué le estoy entregando? Le estoy entregando la dirección de memoria RAM número 100. Entonces, la dirección de memoria RAM número 100 es lo que yo le estaría pasando a esta subrutina. La variable de acá, esta variable, estaría colocada en algún lugar de la memoria RAM. Y esta variable, ¿sí?, estaría recibiendo esa dirección de memoria RAM. Es como si dijeras cadena igual a 100. Y entonces cuando le dices a printf que imprima la cadena, pues realmente va a imprimir la dirección de memoria 100. A partir de allí va a imprimir y hasta que se encuentre el carácter nulo. Y es por eso que tuviste en la ejecución del programa que se imprimía ese hola espacio. Cuando hacíamos eso, ¿sí? Para nuestro ejemplo, pues le estamos pasando una dirección de memoria RAM. Así es como funciona esto. Y entonces cuando tú le dices que imprima cadena 2, pues realmente le estás entregando la dirección de memoria 106, porque cadena 2 es una variable que realmente vale 106. Es una variable que almacena la dirección de memoria del primer elemento de esa cadena. Eso es lo que es cadena 2, ¿sí? Entonces tú te puedes imaginar que las cadenas están ubicadas, pero realmente para los fines del programa, las variables, estas de tipo cadena, realmente lo que almacenan son ubicaciones de memoria RAM de donde se encuentran los datos. Así es como funcionan. De hecho, aquí tienes una noción de apuntador y en algún momento hablaremos más a profundidad acerca de los apuntadores. Si tú te fijas, aquí tenemos una cadena hardcodeada, ¿sí?, sin usar una variable y le estamos mandando a imprime, ¿verdad? Pues habrás de creerme que ese carácter de salto de línea, pues se habrá de colocar en algún lugar de la memoria RAM junto con un carácter nulo. Entonces, cuando tú mandas llamar a este imprime, tú realmente al nivel del lenguaje le estás diciendo que estás pasando una cadena, pero realmente le estás diciendo una ubicación de memoria RAM en donde el compilador se las ingenió para colocar esa cadena. Esta cadena, ¿sí?, es una cadena anónima porque no tiene una variable que le haga referencia. Y cuando tú hablas de esta otra cadena, la cadena vacía, pues realmente esa cadena vacía se estaría colocando también en algún lugar de la memoria RAM y habrás de creerme que la cadena vacía se representa con un carácter, el carácter nulo. O sea, para esto, dobles comillas, realmente se almacena un char en la memoria RAM. Aquí estaría la cadena vacía, ¿sí? Aquí está el salto de línea, pero es una variable anónima. Aquí estaría la cadena vacía ubicada, ¿sí? En esta ubicación estaría la cadena vacía. Y así nos vamos, ¿sí? Cada cosa se coloca en la memoria RAM. Esta cadena también se coloca en la memoria RAM. Esa carita feliz, 2 puntos, la D y el carácter para el salto de línea también se coloca y toda cadena termina con carácter nulo. Aquí está la carita feliz y son
son cadenas anónimas porque no hay ninguna variable que haga referencia a ellas. Solo que si te fijas, al momento de mandar llamar a imprime, pues aquí yo tengo una variable que va a recibir la ubicación de donde se encuentra lo que tú quieres imprimir. En este caso, esta para el salto de línea, ¿sí? Y luego cadena, en algún momento aquí cuando mando llamar a imprime, está recibiendo la dirección de memoria 116 para imprimir nada. ¿Sí? Imprime nada. Y cuando yo mando llamar a imprime, pues cadena realmente está recibiendo la ubicación de donde se encuentra en algún lugar de la memoria RAM, en este caso la 117 para mi ejemplo, esa carita feliz. ¿Sale? ¿Cómo está funcionando internamente ese printf%s? Mira esto. Aquí tengo dentro de imprime un printf%s. O sea, dices, pues no tiene chiste esta subrutina, ¿para qué la hizo? Bueno, pues para lo que sigue. Este printf%s, ¿sí? Lo estoy reemplazando, mira, en este otro ejemplo, por esto. Aquí yo recibo una cadena y realmente este tipo, char asterisco, es equivalente a que tú lo vieras como que si recibiera un arreglo. Es como si recibieras un arreglo de chars, ¿sí? Char asterisco y arreglo de chars termina siendo manipulado exactamente igual. Entonces es un arreglo de caracteres lo que tú recibes aquí. Cuando tú le mandas imprimir cadena 1, acá está cadena 1, esto es cadena 1, ¿sí? Tú le estás entregando aquí a esta variable cadena la dirección de memoria 100, o sea, cadena es la dirección de memoria 100. Aquí pues hace su juego el editor para poner una letra mayúscula. Entonces aquí esta variable cadena a la altura de esta subrutina imprime, cadena vale 100, o sea la dirección de memoria de donde se encuentra la cadena que yo le pase cadena 1. Entonces, aquí fíjate lo que tengo. Tengo una i para iterar y voy a iterar desde la celda 0 de este arreglo, ¿sí? La celda 0 de este arreglo, ¿sí? ¿Cuál es la celda 0? Esta es la celda 0, ¿verdad? Cadena 1, en este caso, vamos a ponerle aquí celda 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Lógicamente, estas son las celdas del arreglo, de la 0 a la 5, ¿sí? Y entonces, si te fijas, estoy examinando, ¿sí? Aquí en la condición de continuidad, la i vale 0 y estoy examinando la celda 0. Estoy preguntando, ¿celda 0 es diferente de carácter nulo? ¿Celda 0 es diferente de carácter nulo? Pues sí, tiene una h. Entonces, imprimir un carácter. Imprimir la celda 0. Y entonces esto lo compilo y lo corro. Y si te fijas, tiene el mismo efecto que el programa anterior. Está imprimiendo ese hola espacio. Estoy haciendo un printf%c para cada una de las celdas del arreglo. Cuando revisé la celda 0 y es diferente de carácter nulo, pues entonces imprimo, ¿verdad? Imprimo esa ubicación. Vamos a poner esto aquí al ladito. Entonces, aquí estoy imprimiendo la celda 0 y luego aquí yo estoy manejando la i con el valor 0. Corridas de escritorio también está platicado con lujo de detalle aquí en el conocimiento disciplinar de programación estructurada, las corridas de escritorio, cuando hablamos de estructuras de información simples, por aquí en las estructuras de control, aquí tengo corrida de escritorio para que lo veas, ¿sale? Acá, eso es pues colateral. Entonces, haciéndole corrida de escritorio, pues a este programa, la i vale 0, ¿verdad? Diferente de carácter nulo, sí, es diferente de carácter nulo aquí. Entonces imprimo el carácter, termino la iteración y luego ejecuto i++, y entonces la i se cambia a 1. Y entonces ahora voy a revisar en la condición de continuidad la celda 1, ¿verdad? Que si la celda 1 de esta cadena, que si la celda 1 es diferente de carácter nulo y si es cierto es una O, entonces procedo a imprimir pues esa letra O en la pantalla y luego la
I se incrementa con este I++, y luego pregunto que si cadena índice I, índice 2, es diferente de carácter nulo, es una L, entonces la imprime la L. Y luego otra vez se incrementa la I, y reviso que si cadena índice 3, este es el índice 3, que si es diferente de carácter nulo, es cierto, entonces se vuelve a imprimir ese carácter, se imprime la A en la pantalla, y pues están saliendo estos caracteres, ¿verdad? Aquí en la pantalla. La I se incrementa a 4, y entonces que si la celda 4 es diferente de carácter nulo, celda 4 es diferente de carácter nulo, sí lo es, y entonces se imprime en este caso el espacio, ¿verdad? Y luego se incrementa la I a 5 y con este I++, y luego aquí que si cadena índice 5, este es el índice 5, ¿verdad? El índice 5 del arreglo, que si es diferente de carácter nulo, y pues resulta que ya tengo un carácter nulo, entonces pues ya no se ejecuta ese printf, ¿verdad? Termina la subrutina y luego imprimo la cadena 2 y entonces se siguen imprimiendo todos los demás. ¿Sale? Ya para terminar con esta plática, te voy a mostrar la entrada de una cadena con espacios, que aquí yo tengo tamaño nombre, tamaño apellido, 30 celdas para escanear. Aquí aparentemente tú podrías escanear 30 caracteres, tú podrías escanear con un scanf%s, o también como lo vimos ya con otra instrucción para un getLine de una línea completa, escanear hasta que le des enter. Lo hemos visto también en ese conocimiento disciplinar cuando hablábamos acá de los estructuras de la introducción. Cuando hablamos de la introducción también vimos en los identificadores de datos simples entrada de datos con espacios, también lo platicamos. ¿Sí? Aquí estamos pues sin espacios, es un scanf%s, aquí no contempla escanear espacios, y le estoy poniendo un tamaño de 30 caracteres. Yo no podría escanear Luis espacio Alberto aquí en el nombre, no podría escanear mi nombre como tal. ¿Sí? Tendría que poner todas las palabras pegadas sin espacios para que esto funcionara. Imagínate que finalmente, pues aquí estamos haciendo un escaneo, ¿sí? Y ese escaneo procede y entonces imprimimos nombre y apellido, ¿verdad? Aquí voy a escanear algo muy sencillo, nada más voy a escanear Luis y Muñoz de apellido. Y pues este programa funciona, ya lo habíamos visto, ¿verdad? En los conocimientos previos que están en las ligas de la descripción. En la descripción aparecen las ligas de los conocimientos previos para todo video que ya está hecho y que tú quieras saber más al respecto, que tengas algunas cosas más que necesites explorar. Entonces aquí esta escaneada funciona. Aquí yo estoy contemplando 30 caracteres, o sea, yo podría haber escrito Luis y más caracteres hasta llegar a 29 caracteres. Yo no podría llegar a 30 caracteres realmente, escanear 30 caracteres visibles. Y mira tú qué está pasando, mira qué onda, qué cosas pasan. En el buffer de teclado, ¿sí? Tú tenías, esto lo expliqué en esos videos cuando hablábamos de las entradas de datos de cadenas. En el buffer de teclado yo puedo en algún momento querer escanear todo esto, y como el scanf%s, en cuanto se encuentra el espacio deja de escanear, pues solamente guardaría Luis aquí en la cadena nombre si yo escribiera Luis espacio Alberto. Sí, eso ya lo hemos visto. Aquí le ponemos Luis Alberto, ¿verdad? Y entonces no me pide el apellido, y entonces Luis lo guardó en la variable nombre y Alberto lo guardó en la variable apellido por el espacio, ¿verdad? ¿Sí? No escaneó para nada apellido, no se detuvo en escanear el apellido. Y si nosotros aquí estuviéramos pensando en ese buffer de teclado, ¿verdad? Que nosotros queremos escanear, ¿sí? Queremos escanear Luis, y nosotros estamos conscientes de que la información del buffer de teclado se trasladaría hacia las variables. Suponte que cuando escaneo en este primer scanf, pues yo nada más le tecleo Luis. Entonces, si yo tecleo ese Luis, pues tú dirás que ese Luis se pasaría hacia la cadena nombre. Del buffer de teclado se copiarían cada uno de los caracteres,
¿sí? Hacia acá, incluido escribir el carácter nulo. Ese carácter nulo siempre se escribe cuando tú estás depositando con scanf%s una cadena. Es imperativo y es parte del lenguaje que ese carácter nulo se termine colocando en la última celda del arreglo después de la última que tú te trajiste del buffer de teclado. Del buffer de teclado te trajiste esto, entonces vas a depositar eso mismo junto con el carácter nulo. Eso para que funcione el printf%s, por lo que ya explicamos, que terminas de imprimir cuando te encuentres el carácter nulo. Entonces, en otro momento tú estás escaneando apellido y pues en el buffer de teclado, pues todo esto se retira en cuanto se realizó el scanf y pues tú escaneas apellido, digamos aquí Muñoz, ¿sí? Y pues estos caracteres que están en el buffer de teclado, cuando tú ya procede este scanf, pues se termina colocando la información aquí junto con el carácter nulo, ¿sí? Entonces tienes tus variables con el carácter, tienes tus variables con información almacenada y en la última celda de cada cadena tienes el carácter nulo y el printf%s funciona. ¿Qué pasaría si tú aquí le pusieras, por ejemplo, tamaño nombre 4 y tamaño apellido 5? Que porque Luis tiene 4 caracteres y que porque Muñoz tiene 5 caracteres, pues realmente solo copiaba 5 caracteres del buffer de teclado con Muñoz y con Luis nada más copiabas 4, ¿verdad? Bueno, pues si tú estás queriendo crear a tamaño nombre, ¿sí? De un tamaño más pequeñito, aquí tamaño nombre de tamaño 4, pues entonces de tamaño 4, esto sería la variable nombre de 4 celdas. Y si tú creas apellido de tamaño 5, pues entonces apellido de tamaño 5, ¿qué es lo que vas a tener? Pues vas a tener un arreglo de 5 caracteres, un array de chars de 5 caracteres. ¿Qué pasa cuando escaneas nombre y apellido? Vamos a guardar, compilar y correr. Yo aquí guardo Luis como nombre y luego Muñoz. Y mira cuando imprime qué pasa. Dice, cuando imprimo nombre Luis Muñoz. Y dices, ¿qué? Y dices, changos, a ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, la primera escaneada que yo estoy dando es Luis. Luis se guarda en el buffer de teclado. ¿Sale? Y entonces Luis, a la hora de hacer el escaneo con este scanf%s, todos estos caracteres se trasladan del buffer de teclado para acá. Pero como mi arreglo nombre lo creé de tamaño 4, pues no hubo dónde colocar el carácter nulo, ¿verdad? Y luego, cuando yo escaneo apellido, pues tú ves que para el apellido sí salió Muñoz cuando imprimo el apellido, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Realmente, con todo esto, chan, chan, chan. ¿Qué está sucediendo? Apellido y nombre, ¿dónde se están colocando? Nombre se está colocando, ¿sí? A partir de esta ubicación, aquí se está colocando nombre. Nombre abarca estas celdas de la memoria RAM. Apellido realmente se ubica en algún lugar de la memoria RAM, ¿verdad? Sabemos eso. Lo platiqué hace ratito. Y si digamos, ¿sí? Que esta es la dirección de memoria RAM número 100 y entonces esta es la que sigue y la que sigue y la que sigue, pues cuando este programa se cargó en la memoria RAM, la variable nombre se colocó en la dirección de memoria RAM número 100 y la variable apellido se colocó en la dirección de memoria 104. A continuación del arreglo nombre se colocó el array de chars de apellido. Entonces cuando tú escaneas con scanf%s el nombre, pues se copió todo esto para acá junto con el carácter nulo. Y cuando escaneaste el apellido, en este caso escaneé Muñoz, pues ¿qué sucedió? Pues que esta es la ubicación, la 104, de la variable apellido. Y si yo aquí guardé Muñoz
¿sí? Si esto es lo que yo escaneé del buffer de teclado y esto habrá de pasarse hacia esta ubicación, a partir de donde está la variable apellido, pues la M se sobreescribió a donde estaba el carácter nulo. Y entonces a la hora de que tú imprimes el nombre con un printf%s, pues tú le estás dando la ubicación de la variable nombre para imprimir, ¿verdad? Y la ubicación de la variable nombre es esta dirección de memoria RAM. Va a imprimir todos los caracteres que se encuentre hasta que se encuentre un carácter nulo. Curiosamente, ese carácter nulo se deposita aquí en una dirección de memoria RAM que sería la 109, y es una dirección de memoria RAM que está por fuera de los límites del arreglo. Entonces, cada que tú crees un arreglo tienes que pensar en ese carácter nulo que se estaría depositando. En este caso, con un scanf%s se deposita el carácter nulo en el final de esa escaneada. El arreglo, en la última celda se depositaría el carácter nulo. Así es que si piensas, por ejemplo, en crear una variable que le quepan 4 caracteres visibles, deberías de ponerle un +1. Y si piensas en una variable, entonces de esta manera, pues al ponerle este +1, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a terminar teniendo? A continuación, vamos a copiar. Ya vamos a terminar con esta platicada. Aquí. Esta sería la hoja 3. ¿Qué es lo que vas a terminar teniendo entonces? Si tú creas estos arreglos de tamaño +1, ¿qué es lo que tendrías? Bueno, pues lo que tendrías es... vamos a borrar. Vamos a agregar más celdas por aquí. Y vamos a poner aquí que esta sería la celda 4 y aquí empezaríamos en la celda 0, 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Y vamos a copiar este patrón, vamos a ponerlo para acá. Entonces, si tú le pones ese +1, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la variable nombre tiene tamaño 4 más 1, 5. Aquí son 5 celdas disponibles para el nombre. ¿Sí? Vamos a resetear esta situación así. Son 5 celdas para el nombre. Y entonces cuando dices apellido de tamaño apellido +1, son 5 más 1, ¿verdad? Entonces aquí tú tienes 5 más 1, ¿verdad? Entonces apellido abarca todo este espacio de la memoria RAM. A la hora de que tú escaneas aquí Luis, ¿sí? Tú escaneas aquí Luis, pues este Luis, ¿verdad? Cuando haces este scanf%s, se va a trasladar para acá y se va a escribir automáticamente el carácter nulo aquí. Si te fijas, no nos hemos salido del borde del arreglo, ¿sale? Y entonces cuando escanees apellido, pues si tú escaneas aquí Muñoz, tu apellido, tú pones tu nombre y tu apellido, tú juegas con esto con tus propios datos, ¿verdad? Estos caracteres se van a trasladar hacia la dirección de memoria en donde está colocada la variable a partir de la dirección de memoria 105 y se va a depositar el carácter nulo al final. Si te fijas, lo compilo y lo corro. Aquí yo pongo Luis y luego Muñoz y entonces cuando imprimo Luis, ¿verdad? Cuando imprimo la variable Luis aquí, estoy imprimiendo nombre %s, entonces está imprimiendo a partir de la dirección de memoria RAM número 100 y hasta que encuentre el carácter nulo. Aquí lo encontró el carácter nulo, pues hasta aquí dejó de imprimir. Y cuando le digo que imprima la variable apellido, imprime desde aquí hasta donde está el carácter nulo. Debes de cuidar que ese carácter nulo no se vaya a quedar por fuera de los límites del arreglo, porque como lo viste en este diseño, el carácter nulo de Luis terminó siendo sobrescrito por otra variable. Entonces, si tú tienes varias variables enteras, varias variables de tipo arreglo, y tú te pasas de los límites del arreglo, entonces estaría sobrescribiendo la memoria de otras variables, y eso sería muy catastrófico. Mira esto, para terminar con lo catastrófico. Vamos a clonar este ejemplo. Este se llamaría 05.
entrada sin espacios, corrompiendo, o ¿cómo le podemos llamar? Bueno, desbordando arreglo. ¿Sí? Desbordando arreglo. Vamos a ver cómo se desborda arreglo. ¿Sí? Vamos a regresar otra vez a estos tamaños que no tenían el +1 y vamos a escanear curiosamente el apellido antes que el nombre. Dices, ¿y eso qué? Escanear el apellido antes del nombre. Bueno, ya vimos que de todas maneras con el otro diseño estaba mal en la impresión. Pues vamos a ver, dice, dime tu apellido, pues Muñoz, dime tu nombre, pues Luis. Y a la hora de imprimir nombre, mira, dice Luis, ¿verdad? Cuando imprimo el nombre. Y cuando imprimo el apellido, nada. Y luego aquí sale esto. Dice que corrompiste la memoria. Se le llama stack a un bloque de memoria del programa. Y entonces ese bloque de memoria lo acabo de corromper con lo que acaba de suceder. ¿Sí? A la hora de escanear primero el apellido, pues ¿qué sucedió? Pues se guardó esta información aquí, ¿verdad? Y está aquí desbordándose, está escribiendo por fuera de los límites. Y luego cuando quise escribir Luis, pues entonces se escribió Luis y se escribió el carácter nulo en este lugar. Entonces a la hora de que yo digo que se imprima el nombre, pues va a imprimir desde aquí hacia acá hasta que se encuentre el carácter nulo. Y entonces pues si ves que se imprime Luis, ¿verdad? Pues imprime hasta que llega el carácter nulo. El carácter nulo estuvo encimándose en la M de Muñoz. Yo primero escaneé nombres, es que primero se habían editado estas celdas, primero se habían editado estas ubicaciones y luego yo escaneé Luis y al escanear Luis aquí se encimó. Entonces cuando imprimes Luis pues sí se ve bien y cuando quieres imprimir apellido, ¿sí? Apellido, pues ¿qué estás diciendo? Imprime la variable apellido, imprime desde la dirección de memoria 104. No, pues ahí hay un carácter nulo, pues imprimes nada, ¿verdad? Aquí mira, no imprimió nada. Y si tú te pasas de los límites de un arreglo, escribes en una dirección de memoria que no te corresponde, que no reservaste, porque no le pusiste el tamaño adecuado al arreglo en este caso, pues entonces esa corrupción de memoria es la que tú estás viendo aquí. Es posible que en Windows no se detecte eso. Windows tiene otra forma de funcionar. Linux está orientado a ser un sistema operativo pues más orientado a la ejecución de los programas, la óptima ejecución de los programas. Y pues aquí sí detecta las corrupciones de la memoria, cuando se corrompe la memoria RAM, cuando tú escribes en un lugar no adecuado, esto pasa. Entonces, espero que te haya quedado muy claro acerca de lo que sucede con todo esto del carácter nulo, los tamaños de memoria que tú termines utilizando para tus variables. ¿Sí? Que esto haya quedado muy claro, que todo esto sea parte de tus consideraciones a la hora de que tú estés haciendo pues tus diseños. Y yo te agradezco estar allí. Si este contenido es de valor, suscríbete y comparte y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.